Buenas tardes, les saluda Alex Padilla, ingeniero en Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente, representante de la Radio Ambiental Foro Green SAC de cursos y diplomados ambientales Foro Green SAC del mismo nombre. Hoy estamos con un invitado especial, con el ingeniero Francisco Benítez, también ingeniero en Recursos Renovables y Medio Ambiente. Sin más preámbulos, te dejo la plataforma, Paco, como normalmente nos conocimos en la universidad, para que nos cuentes un poquito de lo que haces, en qué te desempeñas, qué has hecho estos últimos 10 años como profesional y como padre de familia por el medio ambiente. Adelante, bienvenido y gracias. Bueno, un gusto Alex. Obviamente, como tú dices, me llamabas Paco, ¿no? Y esa es, creo que, uno de los grandes gratitudes que hemos tenido. A pesar de ser compañeros, creo que hemos sido grandes amigos. Y cuando hay una amistad sincera, pues se lo lleva hasta por mucho tiempo. En realidad, pues estos últimos 10 años han sido un poco complicados, duros, pero obviamente muy satisfactorios, ¿no? Cuando uno se está trabajando por algo en común, se lo hace con el gusto y el debido respeto, sobre todo hacia la familia, sobre todo hacia el ambiente. Como estábamos conversando anteriormente, pues una de las gratitudes ha sido empezar desde abajo como profesional, y eso ha sido que me forme como una persona primero responsable y después como un profesional activo para representar a una sociedad un poco complicada, pero que posiblemente se lo pueda transmitir, se lo pueda llevar adelante para que nos ayuden con el tema de conservación, porque el tema de conservación es bastante amplio, y por eso, pues, la gratitud mía iniciar desde como profesional iniciar desde un puesto bajo, y también seguir en el tema de estudio de profesionalización. También te comento que yo seguí una maestría en gestión de cuencas hidrográficas. Lastimosamente, bueno, el tema académico lo terminé. El tema de la tesis, pues estoy un poco paralizado primero por este aspecto de la pandemia, pero luego también un tema económico, pero que lo tengo que realizar porque ese es un aspecto de conocimiento que me va a servir en un futuro. Nuevamente, Alex, qué gusto saber de ti, qué gusto estar en tu programa, y a todos también los que nos están escuchando. Listo. Básicamente, todos los que estamos en la línea de cuidado, de manejo, le digo yo siempre, de manejo de los recursos naturales, porque somos manejadores de recursos. Y la pregunta obligada, si bien es cierto, dije que iba a ser una conversación, pero la pregunta obligada, por el simple hecho que estamos en la pandemia, desde tu punto de vista como padre de familia y como profesional, ¿cuál crees tú que es el mensaje que la naturaleza de alguna forma nos está dando en estos tiempos de pandemia? A ver, si bien es cierto, pues yo creo que la naturaleza ha tenido muchos cambios, ¿no?
pero bueno, son solo palabras o solo comentarios que ya los investigadores o los técnicos lo dirán. Pero en sí creo que, como te digo, ¿no? También nosotros necesitamos que nos regulen para que no podamos crecer más. Y este ha sido un tema complicado, o sea, posiblemente entre familias, entre personas, entre amigos, pues ahora tengamos un poco más de tiempo para conversar, posiblemente así con las redes sociales, ya que nuestra vida era un poco ajetreada, no teníamos un descanso para poder compartir con nuestras familias o con nuestros amigos. Entonces, esto es algo que la naturaleza, para mí, mi manera de pensar, la naturaleza lo creó para poder también nosotros unirnos más como seres humanos y como familiares, ¿no? Ok. Anteriormente estuvieron colegas nuestros, ingenieros en recursos naturales, ingenieros agropecuarios, ingenieros agrónomos, ahí me dieron incluso las diferencias que yo no las sabía. Y de alguna forma ellos han coincidido o estamos coincidiendo en el tema de que el planeta se está tomando o se tomó un respiro. Que en Venecia había pescados, la capa de ozono se estaba cerrando, en China, ¿sí? El continente asiático básicamente redujo hasta en un 40, en un 30% sus emisiones atmosféricas. En Perú ya estamos en la segunda ola o tercera ola, estamos en el segundo encierro, en este momento ya estamos encerrados, 6 de la tarde empieza el toque de queda. Básicamente, al parecer no estamos aprendiendo nada, Sudamérica, con la buena o mala cultura que tenemos en aceptar ciertas cosas, la desobediencia, pero de alguna manera tienen que culturizarnos. Dicho esto, de alguna manera, ya enfocándonos en tu línea de trabajo, sí quisiera que me des tu punto de vista. ¿Cuándo tú crees que en los últimos 10 años han cambiado o han mejorado las políticas ambientales a nivel Ecuador en el tema de áreas naturales protegidas? Antes que me respondas, no te sientas comprometido con el tema político. Esto es un tema netamente técnico, ¿sí? Porque no quiero seguir generando enemistades por el tema político en Ecuador, porque el país está dividido 50%, independientemente de las ideologías políticas. Ese tema por el momento acá no nos interesa, pero sí nos interesa saber el avance de las políticas ambientales en temas de áreas protegidas en el Ecuador. Ahora sí, adelante. A ver, Alex, yo me acuerdo que cuando entré como responsable de un área protegida súper importante de nuestro país en el 2011, me acuerdo que hubo, como tú dices, ¿no? Independientemente de quién haya sido el presidente en ese entonces,
países a nivel planeta Tierra que su Producto Interno Bruto, o sea, su ingreso bruto anual es a raíz del ecoturismo. Aparte de eso, en España tú tienes o tenías hasta antes de la pandemia el único país que tenía su ingreso bruto por el tema de turismo, pero por turismo a nivel general, no turismo ecológico o ambiental o sostenible como queramos llamarlo. Básicamente mi pregunta va enfocada a que desde tu punto de vista, si las políticas hay, las normas legales sé que existen en Ecuador como en Sudamérica, todos los días se crean o creamos normativas legales. Desde tu punto de vista, ¿crees que Ecuador algún momento, si quisiera, porque tenemos las condiciones, tenemos las leyes, solamente falta la decisión política, Ecuador algún momento pueda convertirse, igual toda comparación es odiosa, igual o mejor que Costa Rica en temas de turismo sostenible o sustentable? ¿Crees tú que sea posible? ¿Viable es? ¿Crees que sea posible? Es un tema complicado, ¿no? Tú dices, no hablemos de política, pero aquí obviamente va a entrar la política siempre. Te comento más bien, Alex, que dentro de las áreas protegidas, conozco aquí en Ecuador, hay 2 áreas protegidas que se ha centralizado en el tema de ecoturismo comunitario. Entonces, obviamente, las comunidades que están íntimamente relacionadas con este tema están percibiendo, hoy en día están percibiendo un ingreso súper importante. ¿Por qué? Porque si tú, y no sé si hayas escuchado, todas las personas prefieren salir de las ciudades y prefieren ir a sectores o a lugares que estén relacionados con árboles, con plantas, con ríos, con es la nueva tendencia mundial. Así es. Exactamente. Entonces las comunidades ya se han organizado y ventajosamente el ente político y el ente gubernamental no ha entrado mucho porque ya es algo interno de las comunidades y ellos se han organizado. Y por ende te digo, como funcionario del Estado, pues tenemos esa relación que va enfocada al tema de ecoturismo. Con respecto a la pregunta que tú me hacías, sí es un poco complicado comparar, ¿no? Yo creo que el tema de turismo en nuestro país, yo creo que está quedado más de unos 10 o 20 años atrás con respecto a la comparación que me hacías con Costa Rica. Es un tema complicado, es un tema gubernamental que se lo debería trabajar, como te digo, desde las esferas de nuestro gobierno, pero también yéndose al tema ambiental. Hay áreas protegidas y según las categorías de manejo en nuestro país que no son aptas para realizar turismo, tú lo sabrás. Sí, por el tema de capacidad en de cambio carga. hay otras, exactamente, sí, hay otras que lo permiten en ciertas cosas, en ciertas actividades o en ciertos lugares. Entonces más bien se debería empezar primero por capacitar al personal de las áreas protegidas, porque como tú mencionabas, el tema de Costa Rica, un guardaparque no es una persona que salió de bachiller y ya está. Aquí el guardaparque es o sea, como requisito básico solo le piden el título de bachiller y ya está. Secundaria. En otros países, exactamente, en otros países tienen PhD, tienen maestrías, tienen eso, y por ende, pues yo entiendo que eso te saca adelante como área protegida. Entonces, más bien, en ese sentido deberíamos trabajar como Estado, primero en capacitar a las personas que están trabajando dentro del tema de áreas protegidas, de conservación, de ecoturismo, y así brindar a las personas o a las comunidades que lo requieren hacer esto, pues brindar este tipo de capacitación.
Y yo pensaría que sí, o sea, nosotros como Ecuador tenemos un montón de atractivos turísticos que se los conoce y otros que no se los conocen. Entonces, como te digo, Alex, lo importante aquí es la cabeza, desde arriba. Entonces, trabajar por eso, primeramente. Ya estuvimos un poco ahí en el pasado, pero ya no tanto como profesional ahora, sino como padre de familia. ¿Cómo visualizas tú la educación ambiental de aquí a 10 años, ya no solo en Ecuador, sino en Sudamérica, de lo poco o mucho que de alguna forma he ido conociendo, no porque he viajado, sino por la relación de mi trabajo con varios profesionales de varios países? Básicamente, por decirlo de alguna manera, estamos cobijados con el mismo manto, con la misma constitución política, salvo la constitución política de Bolivia, de Ecuador y la de Venezuela, independientemente de los políticos o de la politiquería. Esas tres constituciones ahí tienen un tema diferenciado porque a la madre tierra o la Pachamama le consideran con derechos ciudadanos. Todo lo demás tenemos la misma columna vertebral. Dicho esto, quisiera ver tú cómo visualizas de aquí a 10 años para tus hijos la educación ambiental como tal, no solamente en universidad o instituto, sino en primaria, secundaria y de ahí ya en adelante lo que tenga que ver. ¿Qué desearías tú para tus hijos en esta temática? A ver, Alex, como antecedente te debo mencionar, aquí en nuestro país no hay una educación ambiental. Aquí lo que se ha hecho son charlas ambientales a las instituciones educativas y como con experiencia te menciono, pues lo que nosotros hacemos no es educación ambiental, sino son charlas ambientales, que es diferente, ¿no? Una educación ambiental se debería partir desde, como tú dices, desde la niñez, desde el primer día que entraste a una institución educativa, desde ahí se debería formar o ya crear en un pensum de estudio de esa unidad educativa una materia que diga educación ambiental, que vaya enfocado a la educación, porque conocemos nosotros que los niños son los que captan el tema de ambiental mejor que los adultos. Así es. Y si los trabajos desde muy pequeños, después pues van a tener tus frutos. Entonces, complicado es el tema, como te digo, la política o nuestros gobernantes deberían cambiar el tema de pensum de estudios, que eso en sí lo hemos, como entidad del Estado, pues lo estamos planteando y lo hemos planteado. No, pero tú sabes, el poder político a veces no es tan que cualquier otra cosa en estos aspectos. Ajá. Entonces estas cosas se han quedado ahí. Pero, como te digo, las lecciones de nuestro planeta nos van desarrollando para que esto se siga activando. Y posiblemente a raíz de esto, pues muchas personas o muchos investigadores dirán, sí, hay que poner un pensum de estudios que vaya enfocado a la educación ambiental desde los primeros inicios de los educativos de los niños. Y ya, pues ya después nos darán cátedra a nosotros como ambientales o como educadores ambientales. Así es. De aquí por mucho tiempo más. O sea, tú sabes de eso, Ale. Así es. Lo hemos compartido también. Así es. Para ir, no cerrando, pero básicamente los que nos siguen a nosotros son jóvenes entre 17 y 25 años que son profesionales o semiprofesionales, como yo los llamo, y ellos de alguna manera la palabra que
protegidas, ¿para qué sirve? Porque no solo un área protegida está ahí para ser intocable, no. Un área protegida o posiblemente algunos sitios están ahí para ser conocidos y también para ser explotados, pero con conciencia ambiental. Entonces, decirles a los jóvenes que lo hagan por convicción, lo hagan porque les guste, o lo hagan también porque esos recursos naturales o una especie de vida silvestre la tenemos que conservar porque todo está íntimamente relacionado. Si acaba una especie de fauna, se acaba una especie de flora. Así es. Entonces, en ese sentido, irles a ellos inculcando el tema de conservación y de manejo de los recursos. Eso, Alex. Nada, básicamente comprometerte a una segunda oportunidad, hablar de política, eso, y nada, la plataforma nuevamente cuando quieras es tuya. La empresa como tal de capacitación ambiental, estamos esperando que pase todo el tema de la cuarentena. Sabemos que trabajas o trabajabas con pasantes o con estudiantes. Algún momento esperamos, no a largo plazo, de aquí a unos 3 o 6 meses, esperamos hacerte llegar 1 o 2 becas para tus pasantes que sigan cursos de especialización acá en nuestra consultora ambiental. Y nada, nuevamente gracias, cuida a tu familia, cuídense. Igual nosotros estamos en el segundo encierro, como te dije, avanzando desde donde se puede, tratando de manejar los recursos naturales. Y nada, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Alex, qué gusto. Posiblemente nos falte mucho, el tema ambiental es sumamente amplio. Nos falta mucho seguir conversando y sí, con gusto. Muchas gracias a ti más bien por la invitación, muchas gracias a ti por esa apertura, por hacerme llegar esa gratitud, ese cariño, y la gratitud y el cariño también es mutuo, tú sabes. Qué gusto volver a verte, qué gusto compartir contigo. Esperemos, como tú dices, de estar nuevamente aquí y muchas gracias por lo que tú mencionas. Alguna vez yo pensaba con otros compañeros, el tema de capacitaciones de nuestro país está un poco complicado, no es tan profundo y no sé si se podría armar contigo un tema de capacitaciones virtuales para los estudiantes, para las comunidades. Entonces, más bien ahí ya te dejo para conversar, te dejo para que tú también pienses y podamos realizar este tipo de actividades de acá en el área que yo trabajo y manejo, ¿no? Okay. Y otra vez muchísimas gracias, Alex, un gusto. Igualmente. Saludos en la casa a los amigos de ahí del barrio. Saludos. Muchísimas gracias, Alex. Ya.